Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario. Este jueves es día 2 de julio. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Estamos haciendo una lectura continuada del Evangelio según San Mateo. Y ayer terminábamos con el capítulo 8 y hoy empezamos el capítulo 9, del que escuchamos los versículos 1 al 8, que dicen así: En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Todos los días, desde hace meses, nosotros meditamos la palabra de Dios en diálogo con Jesús. Hacemos una oración con la que procuramos inspirar a los oyentes, para que ellos también, con las mismas palabras o con otras palabras, se dirijan al Señor, con audacia, con sencillez, como amigos hablan con otro amigo. Procuramos dar ideas, hacer caer en la cuenta de detalles que quizás si no pasan desapercibidos. Y quien no puede hacer otra cosa, pues escuchar atentamente esta sencilla oración que hacemos e ir haciendo suyas las palabras al mismo tiempo que estas palabras son pronunciadas. Y si es necesario, en alguna ocasión, interrumpiendo la oración para quedarse solo en la última palabra que han escuchado y ahí seguir ellos el hilo de su propia conversación con el Señor. En definitiva, se trata simplemente de ayudarnos en la vida de cada día a llevar la palabra de Dios precisamente a la vida ordinaria, a cada momento. Por eso vamos a empezar hoy, como siempre, invocando el santo nombre del Señor. Le decimos: Señor Jesús, el Evangelio de hoy, este nuevo capítulo de San Mateo, te presenta regresando a tu ciudad. Tu ciudad no se refiere el evangelista a Nazaret, donde te habías criado, ni mucho menos a Belén, donde habías nacido. Tu ciudad
se refiere a Cafarnaúm, porque tú allí fijaste esa ciudad como centro de tu vida pública. Después de marcharte de Nazaret, allí estaba la casa de Pedro, donde tantas veces te hospedaste, donde hiciste el centro de tus correrías misioneras. En Cafarnaúm enseñaste en la sinagoga. Allí realizaste tantos milagros que las calles del pueblo quedaron para siempre marcadas por tu presencia. Hoy queremos entrar también nosotros en aquella ciudad bendita. Los que hayan visitado en alguna ocasión Tierra Santa habrán podido tener ese placer espiritual. Pero en la imaginación y sobre todo con la fe, también nosotros podemos hoy adentrarnos en esta Tierra Santa, tantas veces pisada por tus pies. Que nuestro corazón hoy sea tu Cafarnaúm, porque nuestro corazón es el lugar donde quieres venir, donde quieres vivir, donde quieres ser acogido con alegría y generosidad por cada uno de nosotros. El lugar desde donde tú puedes y quieres seguir realizando obras admirables de tu misericordia. Sí, Señor, a través de nuestras manos, a través de nuestra lengua, usando nuestros oídos, nuestros ojos o nuestros pies. Señor, gracias por hacer también de nuestro corazón tu ciudad. Pero, Señor, cuando llegaste, lo primero que viste no fue una multitud de curiosos, sino unos hombres que llevaban sobre una camilla a un paralítico. Eso fue lo primero que tuviste. Y fue una hermosa imagen de la Iglesia, Señor. Porque vimos en el Evangelio reflejado claramente que nadie suele llegar solo hasta ti. Siempre hay alguien que acerca a otro. A Simón Pedro lo llevó su hermano Andrés. A Santiago lo llevó su hermano Juan. A Natanael lo llevó Felipe. Señor, siempre hay alguien que acerca a otro. Hay en nuestra vida quizás unos padres que enseñaron a rezar a sus hijos, a nosotros, o un sacerdote que nos administró los sacramentos, o un amigo que nos invitó a ir a la iglesia, o a algún sitio piadoso, o a volver a la fe directamente. O hay una comunidad en nuestra vida que sostiene con su oración nuestra vida, nuestros propósitos, nuestra lucha. También nosotros hemos sido llevados muchas veces a ti sin darnos cuenta. Alguien creyó por nosotros cuando apenas nosotros teníamos fe. Alguien rezó por nosotros, incluso cuando todavía nosotros no sabíamos hacerlo. Alguien nos sostuvo cuando nos parecía que nuestras fuerzas estaban ya agotadas. Señor, concédenos ahora la gracia de convertirnos también nosotros en quienes acercan a otros a ti. Jesús, aquel hombre, estaba paralítico, no podía caminar por sí mismo. Y también, Señor, en esto podemos vernos reflejados, porque todos llevamos dentro de nosotros alguna parálisis. Hay pecados que se repiten en nuestra vida y nos inmovilizan. Cuando quisiéramos ir hacia adelante, nos frenan. Hay en nuestra vida heridas antiguas que no terminan de cicatrizar. Hay miedos que nos impiden
avanzar. Hay orgullos que nos tienen maniatados y no nos permiten tender la mano o abrir los brazos para acoger a otros. Hay tristezas, Señor, que nos roban la esperanza y la alegría de vivir. Hay tibiezas que paralizan nuestra vida espiritual, la enflaquecen. ¿Cuántas veces, Jesús, aparentamos caminar mientras por dentro estamos detenidos por todo eso desde hace años? Y tú conoces, Señor, esa inmovilidad, esas parálisis, las conoces mejor que nosotros mismos. No permitas, Señor, que nos acostumbremos a ellas, ni que las aceptemos como algo inevitable. El Evangelio dice algo precioso de ti, y es esta frase: viendo la fe que tenían, dijo al paralítico. Tú no viste solamente al enfermo, tú, Señor, contemplaste la fe de quienes lo acompañaban. Señor, qué misterioso, qué consolador es saber que la fe de unos puede convertirse en una bendición para otros. Así ha vivido siempre tu Iglesia. En el Antiguo Testamento, Moisés intercedía por el pueblo. Abraham suplicaba por Sodoma y Gomorra. La Virgen María intercedió en Caná por aquellos esposos que se habían quedado sin vino. Tantos santos han sostenido con su oración a generaciones enteras de cristianos y a nosotros mismos. Señor, que sepamos cargar espiritualmente unos con otros, llevando hasta ti las necesidades de quienes quizás ya no tienen fuerzas para buscarte. Y después de ver la fe que tenían aquellos 4 hombres que te llevaban al paralítico, le dijiste al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes del milagro vino tu consuelo. Antes de la curación, tu cercanía. Antes de exigirle nada, le ofreciste esperanza. Le llamaste hijo. También a nosotros nos llamas hijos. Padre es quien da la vida y tú nos has dado la vida, Señor. Y no empiezas recordándonos los pecados, ni preguntando las causas de nuestras enfermedades. Empiezas animándonos, regalándonos confianza. Y nosotros necesitamos escuchar cada día esa voz, esa llamada. Porque vivimos rodeados de mensajes que desaniman, que critican, que nos comparan con otros, que nos juzgan, que nos condenan, que nos humillan, Señor. Tú, en cambio, levantas primero el corazón, para que después el hombre pueda levantarse del suelo donde estaba postrado. Repite también sobre nosotros esas mismas palabras: ánimo, hijos. Pero inmediatamente lo que añades desconcierta a todos. Tus pecados te son perdonados. El paralítico probablemente esperaba que tú le devolverías el movimiento a sus piernas. Pero tú, Señor, decides que lo primero es lo primero, que hay que establecer un verdadero y buen orden entre los bienes, y que lo primero que hay que recuperar, que lo primero que hay que sanar es aquello en que nadie se fijaba, porque era invisible. La peor enfermedad, Señor, tú nos lo muestras, no es la del cuerpo, sino la del alma separada de Dios. El pecado es la auténtica parálisis del corazón. Señor, haz que nunca busquemos solamente remedios para nuestras dificultades exteriores y que terminemos olvidando las necesidades mucho más profundas
que tenemos, por ejemplo, de reconciliarnos contigo, de reconciliarnos con la Iglesia, de reconciliarnos con los hermanos. Señor, para un israelita piadoso, aquellas palabras eran muy importantes. El Antiguo Testamento había enseñado que solo Dios podía perdonar los pecados. Ningún profeta de Israel había sido capaz de perdonar pecados. Ningún rey se había atrevido jamás a hacer tal cosa. Pero no ningún rey, ningún sacerdote se había atribuido nunca la autoridad para perdonar pecados. Por eso, Señor, los escribas, cuando te escucharon aquel día, se escandalizaron. Sin saberlo, ellos están comprendiendo mejor que nadie la grandeza de lo que acaba de suceder. Si tú perdonas los pecados con autoridad propia, es porque en ti habita el mismo poder de Dios. En definitiva, porque tú eres el mismo y único Dios que perdona los pecados. Nosotros, Señor, queremos adorarte hoy con una fe renovada. Tú no eres solamente nuestro Maestro. Tú no eres simplemente el más extraordinario de los profetas que ha hablado de parte de Dios. Tú eres el Hijo eterno del Padre, que ha venido a este mundo para reconciliar este mundo con Dios. Señor Jesús, por eso cuánto tenemos que agradecerte el sacramento de la reconciliación. Ese mismo poder que tú ejerciste aquel día en Cafarnaúm, lo has querido dejar para siempre en tu iglesia. Lo has confiado a tus sacerdotes. Y a través de ellos sigues pronunciando sobre cada uno de nosotros las mismas palabras liberadoras. Tus pecados te son perdonados. Danos, Señor, un amor cada vez más grande a la confesión frecuente. Líbranos de la superficialidad con la que tantas veces nos detenemos en considerar nuestras faltas y pecados. Y que nunca perdamos la alegría inmensa de sentirnos siempre abrazados por tu misericordia. Y entonces, Señor, los escribas hablaron. No hablaron en voz alta, solo pensaron. Sin embargo, tú escuchabas perfectamente lo que decían en su interior. Nos impresiona saber que nada permanece oculto ante ti. Conoces nuestras palabras, pero conoces nuestros silencios, es decir, nuestros pensamientos. Conoces nuestros actos, sí, porque los ves, pero conoces nuestras intenciones. Señor, enséñanos a cuidar el corazón, porque es allí en el corazón donde comienza verdaderamente la santidad o el pecado. Que no alimentemos sospechas, resentimiento, orgullo. Que no alimentemos juicios temerarios y condenas para nuestro prójimo. Aunque nadie llegue a conocerlos, que no nos detengamos en estas ideas que tú ves, que tú escuchas con tanta claridad. Y por eso les dijiste a aquellos escribas que pensaban mal de ti, pensaban blasfema. Les dijiste, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? No les dijiste simplemente por qué pensáis, sino por qué pensáis mal. ¿Cuántas veces nuestro primer juicio sobre los demás es negativo? Interpretamos mal sus intenciones, exageramos sus defectos y nos olvidamos de sus sufrimientos, de sus debilidades. Danos, Señor, un corazón limpio como el tuyo, capaz de mirar como tú miras,
que aprendamos a interpretar siempre con bondad, mientras no exista evidencia en contra. Miremos con bondad a nuestros hermanos, que no seamos hombres y mujeres de sospechas, de juicios, críticas y condenas. Y después les preguntaste, ¿qué es más fácil? Para los hombres parecía más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque nadie podía comprobar si eso era verdad o mentira. Mientras que las palabras levántate y anda eran más difíciles porque era muy probable que un paralítico no se levantara inmediatamente curado. Sin embargo, para ti que ibas a cargar realmente con nuestros pecados hasta la cruz, ese perdón que ibas a darle al paralítico iba a costarte toda tu sangre. Señor, cada absolución que recibimos, cada reconciliación nuestra, cada alma rescatada del pecado tiene el precio infinito de tu sangre, de tu pasión, de tu muerte. Que nunca, Señor, nos comportemos superficialmente ante el perdón recibido. Que detrás de nuestra absolución, recibida tan fácilmente, a tan bajo precio, recordemos la sangre derramada en el Calvario por nuestro amor. Y entonces, después de aquella pregunta que les formulaste, que no tiene respuesta, entonces realizas el milagro visible para confirmar el mayor milagro que era invisible, el perdón de los pecados. Le dijiste al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Los profetas ya habían anunciado que cuando llegara el Mesías los cojos saltarían de alegría. Tú ya estás manifestando que ha llegado el tiempo del Mesías, que se están cumpliendo las señales de su venida. Y además enseñas algo muy bonito. Aquel hombre debe llevar precisamente él la camilla que antes lo llevaba a él. También nuestras antiguas esclavitudes pueden convertirse por gracia en testimonio de tu victoria. Allí donde antes fuimos vencidos, puede brillar ahora con más fuerza tu misericordia. Y le dices, vete a tu casa. No lo conviertes en un discípulo que te siguiera por el camino, no lo retienes junto a ti, lo envías de nuevo a su hogar. Porque, Señor, muchas veces el primer lugar donde debemos manifestar la obra de Dios es nuestra propia familia, nuestra casa, nuestro ambiente cotidiano, donde nos conocen desde hace tanto tiempo, donde saben cuáles son nuestras debilidades. Allí se tiene que hacer visible la transformación que produce la gracia. Y el hombre se levantó inmediatamente y obedeció tu palabra. No discutió, no pidió nuevas pruebas, no preguntó cómo iba a suceder el milagro, creyó, se puso en pie, cargó con la camilla y la multitud quedó sobrecogida y todos alababan a Dios que da a los hombres tal potestad. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.